Señor Dios Todopoderoso, en esta noche maravillosa ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos a ti, Dios eterno, que seas tú guiándonos en cada palabra que dictamos con tu mensaje, que llegue a lo profundo de los corazones de aquellas personas que en este tiempo, Señor, se conectan para poder ser partícipe de este tiempo maravilloso, Señor, de un culto elevado a ti, Señor. Un culto en donde, Señor, te honramos y expresamos tu mensaje para que todos podamos ser mejores día a día. Hoy te damos gracias, Señor. Te rogamos que bendigas tu palabra y que bendigas a cada persona que hoy se está conectando, Dios eterno y príncipe de paz. Y que tus múltiples bendiciones siempre estén presentes en nuestros hogares. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa en donde sabemos y proclamamos que tu presencia nos abraza, nos envuelve y nos habla con amor. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias una vez más, amados hermanos, por conectarse en este tiempo maravilloso dedicado a nuestro Dios. Abra usted su Biblia en esta hora en el libro de Lucas, capítulo 19, verso del 1 en adelante. Lucas 19, del 1 en adelante, dice así la palabra. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hasta aquí nos vamos a quedar al momento, luego estaremos continuando con la lectura. Gloria al Señor por esta palabra bendita que en esta hora viene para enseñarnos cosas que son sumamente necesarias, que todos nosotros tengamos conocimiento de esta palabra, de este mensaje, para que lo apliquemos a nuestras vidas y así no tengamos estorbo ni peso de pecado cuando llegue el momento de irnos con el Señor. Esta historia es maravillosa. Nos cuenta acerca de Jesús, aquel que es nuestro Salvador, aquel que vino, dice la palabra, a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Por esto le era necesario a Jesús, aquel día que pasaba por la ciudad de Jericó, proporcionarle un encuentro a Zaqueo. Dice las Santas Escrituras que aquel día Zaqueo tenía en su corazón el deseo de ver a Jesús. Y como era pequeño de estatura, él no podía, la multitud que estaba ahí, que le rodeaba, no le permitía alcanzar a verlo. Pero cuando uno desea algo de todo corazón en Jesús y se activa en ello, uno alcanza la bendición, y es lo que le sucedió a Zaqueo, que deseó tanto en su corazón ver a Jesús, que se activó en ello y se subió en un árbol llamado sicómoro. Ahí, en ese árbol, ¿para qué? Para poder ver a Jesús. Y realmente él no sabía que Jesús ya lo había visto desde hace mucho tiempo. Por esto le era necesario a Jesús ir a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque ya había visto
que Zaqueo necesitaba un encuentro con él. Y es que los ojos de Jesús están sobre todos nosotros, sus hijos. Y Él está pendiente de nosotros y Él observa y se da cuenta cuando uno está desviado, alejado del Señor, cuando uno está frío, desanimado, cuando uno tiene algo ahí de estorbo en el corazón. Jesús lo ve y sabe, y por eso es que Él mismo proporciona un encuentro personal con Él para que nuestras vidas sean cambiadas. Y vemos que sí, que Zaqueo, habiendo sido alguien de cuna puro, porque Zaqueo, su nombre quiere decir puro, era un hombre puro desde que nació, era un hombre puro, ese es el nombre que se le había asignado. Imagínese usted este hombre que llevaba ese nombre, Zaqueo, equivalente a puro, que era un hombre del pueblo escogido del Señor, era un hijo de Abraham, era alguien que conocía perfectamente la ley, no era cualquier persona, sin embargo se había alejado de los principios de Dios. Sin embargo, estaba haciendo sufrir a sus hermanos, al pueblo escogido. ¿Por qué? Por su actitud laboral. Muchas veces no es el trabajo que desempeñamos, sino la conducta que tomamos dentro del trabajo. Y conocemos todos que el trabajo que Zaqueo desempeñaba era un cobrador de impuestos, de tributos. Era alguien importante, era un jefe. Y él tenía una asignación de sueldo que le correspondía todo el sobreprecio, el sobrevalor que él aplicaba en el pago de los impuestos al pueblo. Es decir, si él tenía que entregar el 30% de impuesto al pueblo, al gobierno romano, lo que él hacía era cobrar el 80% y se guardaba su 50% de impuestos. ¿Y qué pasaba con esto? Que él se iba haciendo rico mientras el pueblo estaba siendo cada vez más oprimido. Nosotros tenemos que entender que para Dios es importante que todas las áreas de nuestras vidas se muevan, se administren en la excelencia y en el temor de Dios. No podemos dejar fuera lo que es la finanza. Las finanzas también tenemos que manejarlas en orden y en respeto a Dios. Y vemos aquí que Zaqueo se había equivocado. Lo había hecho mal y por eso le era necesario a Jesús que Zaqueo tuviese un encuentro con él. Y vemos el resultado magnífico que alcanza alguien que tiene un encuentro con el Señor. Y este es, amados, que verdaderamente hay un cambio en la vida de uno. Hay esa plena conversión hacia Dios, en donde queremos nosotros empezar a agradarlo al Señor en todo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos encontramos con Él, queremos resolver todo, solucionar todo. Si a alguien hemos ofendido, le pedimos perdón. Si alguien nos ofende, le perdonamos, porque así somos cuando llegamos al Señor. Y ese cambio queda con nosotros, porque nos invita a complacer al Señor, a honrar al Señor en todo. Le pasó a Zaqueo en cuanto Jesús estuvo en su casa y pudo sentir esa maravillosa experiencia desde el interior, esa operación del Espíritu Santo en el interior del ser humano cuando convence de pecado. En ese momento, él dijo: yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres.
y voy a devolver a los que he afectado, ofendido, les voy a devolver cuadriplicado en lo que yo les he perjudicado. Mire usted cómo él inmediatamente tuvo ese impacto con Dios de ordenar su vida, de arreglarlo todo. ¿Para qué? Para poder avanzar, demostrándole a todos que ahí hubo un cambio, un cambio. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay un cambio. Cuando hay un cambio, hay una conversión plena desde el interior del corazón y uno comienza y anhela empezar a ordenarlo todo y a vivir una vida cristiana honesta y honrada. ¿Cómo estás llevando tu vida delante de Dios? ¿Cómo te encuentras tú en este tiempo? ¿Cuál es esa área de ti que todavía no le has dado ese cambio en honra a Dios? Hay muchos que dicen soy cristiano, pero su boca está fuera del compromiso de Dios porque hablan sandeces, hablan malas palabras, insultos, groserías. Hay otros que dicen no, si yo me he entregado al Señor, le pertenezco a Cristo, y sin embargo sus manos están fuera de este cambio, de esta honra a Dios, y con sus manos maltratan, golpean, roban, hacen daño, destruyen. Todo tu ser tiene que estar comprometido con Dios. Toda tu vida, todo tu ser, todas tus acciones tienen que estar comprometidas con el Señor. No puedes andar por ahí. Imagínate tú, un cristiano, con todo aparentemente en orden y tus finanzas un desastre. Le debes a todos. Y cuando tienes la oportunidad de cancelar, ¿qué haces? Vas y compras una cosa nueva. ¿Ah? Compras algo nuevo para tu casa, para ti, y no pagas lo que debes. Eso es un desorden. Y Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Y tienes que entender que para el Señor también es importante cómo manejas tú tu dinero. Porque Él ha dicho, mía es la plata y el oro. Y no puedes andar por ahí gastando más de lo que ganas. Tienes que ser un buen administrador. Tienes que poner todas las áreas de tu vida en manos del Señor. Dice las Santas Escrituras que aquel día el Señor Jesús entró, fue a la casa de Zaqueo, tuvo esa invitación hermosa y estuvo ahí. Y desde aquel día la casa de Zaqueo alcanzó salvación y vida eterna. Porque él no era cualquier persona, no era cualquier Zaqueo. Él era un escogido, él era un hijo de Abraham. Y la salvación llegó porque él entendió que se había alejado de Jehová, de su palabra, de sus mandamientos. Por eso él quiso devolverlo todo y devolverlo como manda la palabra. Y qué hermoso es cuando nosotros nos emprendemos a ponerlo todo en orden en nuestras vidas. Cuando decidimos vivir para el Señor. Yo quiero animarte en esta hora, ahí donde tú estás. Quiero animarte a que tomes esa decisión. La decisión de hacerlo todo en orden. De corregirte. De entender que cuando Dios te habla, a través de la palabra, a través de alguien, a través de una predicación, debes entender y tener en claro que quien está hablando es Jesús. Jesús. Cuando alguien viene y te corrige y te dice, mira, tienes que enmendarte en esto, tú tienes que entender que es Jesús. Jesús. Porque Jesús es el único
escúcheme bien, que viene a salvarnos. Él es el único que salva lo que se ha perdido. Quizás tú ya tienes mucho tiempo en el conocimiento del Señor y sin embargo te alejaste de Dios. Te extraviaste en el caminar. Pues hoy es tiempo de enderezar esos pasos, enderezar esas veredas y disponer todo tu corazón al Señor. Porque no puede ser que avances de esa forma tan separada de Dios. Los tiempos son difíciles, los tiempos son finales. Es necesario ordenarlo todo, ordenar la casa y ordenar la familia, porque nuestros hogares tienen que ser hogares cristocéntricos. Ordene su casa, que en su casa haya una comunicación real, que en su casa haya unidad, esa unidad familiar, que haya armonía en su casa. ¿Por qué? Porque el deseo de Jesús es ese, estar ahí en tu casa. Así que yo te animo en este día a que tomes esa decisión de buscar al Señor. ¿Qué es lo que en este tiempo tú estás queriendo de Jesús? ¿Qué es lo que tú estás deseando del Señor? Pues déjame decirte una vez más que ese deseo tiene que ser desde tu corazón, desde lo profundo de tu corazón. Cuando deseas algo de Jesús desde lo profundo del corazón y accionas en eso, mira, viene la respuesta, viene la bendición, viene la transformación, y es lo que le pasó a este hombre llamado Zaqueo. Así que ten en cuenta la palabra en esta hora. Vamos a leer el siguiente verso que dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, porque así es como se tiene que recibir a Jesús, con mucho gozo, con mucha alegría. Mira, es porque estamos con el Señor, y todo lo del Señor debe ser alegría para nosotros. Hay que preocuparse si te molesta la alabanza, si te fastidia que alguien hable todo el día de Jesús. Preocúpate, porque todo lo que es del Señor debe causar alegría a tu corazón. Así que a partir de hoy te arrepientes y empiezas a alegrarte y a gozarte cuando estás en un lugar en donde todos proclaman a Jesucristo. Y dice la palabra que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese hombre era pecador, pero en ese encuentro con el Señor se volvió al Señor y fue restaurado y salvado. Quizás mucha gente diga: mira ese pecador, esa pecadora que está predicando la palabra, que era así, era así. Olvídate de eso. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Él te dio un nombre nuevo. Él te dio esperanza de vida. Así que gózate en esta noche por lo que Dios te ha dado y no tomes en cuenta lo que la gente murmura. No podemos tomar en cuenta las murmuraciones que vienen a dañar y a destruir el cuerpo de Cristo. Lo que sí vamos a tomar en cuenta es cuando viene el consejo y la exhortación si en algo estamos obrando mal. Eso sí, porque ahí es donde va a surgir un cambio en nosotros y somos invitados por Jesús para cambiar y para volvernos a Él. Así que en esta noche toma en cuenta esta porción de la palabra que viene a bendecirnos. Entonces dice: Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él conocía bien cómo podía él arreglar sus asuntos, que se había equivocado, sus pecados. Él sabía cómo tenía que corregir, cómo Dios lo había ordenado. Entonces, qué lindo ver que cuando tuvo el encuentro con Jesús, su mente se le refrescó. Dejó de ser el que estaba siendo
el que estaba oprimiendo a los demás. Y empezó a ser esa persona escogida de Dios conforme a las Escrituras. Y es lo que el Señor espera de esto. Es lo que todos nosotros esperamos, que con esta porción de la palabra tú puedas entender que en Jesucristo tiene que haber un cambio y que en Jesucristo tienes que alcanzar salvación y vida eterna. No una parte de tu vida, sino toda tu vida dada al Señor. Oremos. Padre eterno y príncipe de paz, en esta hora maravillosa queremos pedirte, Señor, perdón por todo cuanto hemos estado obrando mal, por todo cuanto hemos descuidado, Señor, nuestras finanzas, por todo cuanto hemos sido malos administradores. Te queremos pedir perdón, Señor, por todo cuanto hemos debido y no hemos pagado, Señor. Y te pedimos ayuda para enderezar nuestras veredas y poder ordenarnos conforme tu mandato, ser un creyente honesto, un hijo de Dios que camina a la luz de tu palabra. Ayúdanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Cree, en verdad cree que si tú oíste en este día y recibiste su palabra y has hecho esta oración de todo corazón, el Señor te va a ayudar. A partir de hoy todo será diferente. Caminarás en el orden de Dios y abrazarás su presencia y su palabra. Muchas gracias una vez más a todos los que en esta noche se conectaron. Les amamos y queremos recordarles que el próximo domingo 8 de la noche estaremos celebrando este culto dominical en donde dictamos la palabra que trae un mensaje nuevo y fresco de parte del Señor para nosotros. ¿Cuál mensaje? El que nosotros estamos necesitando. Siempre Dios lo envía. Muchas gracias. Una bendición poderosa sobre ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Amén.